Millones creen en los milagros. Tú también puedes ver uno hoy. Quédate hasta el final. La madrugada pintaba las montañas de un gris frío y húmedo. En una casita de adobe, perdida entre la niebla del altiplano, un niño de apenas 9 años luchaba contra el sueño. Se llamaba Mateo. Sus ojos grandes, oscuros y llenos de inocencia brillaban con la tenue luz de una vela casi consumida. A su lado, en un catre de madera, el abuelo Salvador respiraba con dificultad. «Abuelito, ya amaneció», susurró el niño sosteniendo un cuenco con mate tibio. El viejo apenas abrió los ojos, con el rostro pálido como la ceniza. «Perdóname, hijo, hoy no puedo», murmuró con voz débil. Mateo sintió un nudo en la garganta. No sabía rezar con palabras, pero apretó el rosario de madera colgado en su cuello y pensó con fuerza: «Dios, no me quites a mi abuelito, es todo lo que tengo». El día avanzaba lento, con un viento helado que silbaba entre las grietas de la casa. Mateo salió al patio de tierra mirando el cielo cubierto de nubes pesadas. Sus pies descalzos temblaban sobre el suelo frío, pero su corazón ardía de preocupación. Caminó hasta la casa de doña Eusebia, la vecina más anciana del pueblo, quien solía vender hierbas para el malestar. «Mi abuelito está muy enfermo. ¿Tendrá algo para curarlo?», preguntó con la voz temblorosa y los ojos húmedos. Eusebia lo miró en silencio y suspiró. «Solo un milagro, hijo. Estas plantas calientan, pero no salvan». Mateo bajó la cabeza, mordiéndose los labios, para no llorar. Volvió a casa con las manos vacías, pero con una decisión ardiendo en su pecho. No se quedaría de brazos cruzados. Esa noche, Mateo no cerró los ojos ni un segundo. Se sentó junto al fogón apagado, con una manta vieja sobre los hombros y el rosario colgando en su pecho. Miraba el cuerpo frágil del abuelo, escuchando su respiración entrecortada. Afuera, el viento rugía como si también supiera que algo grave estaba ocurriendo. El niño buscó su cochinito de barro, donde guardaba las pocas monedas que había ganado ayudando a vender maíz en la feria. Lo tomó entre sus manos y murmuró: «Este dinero era para comprar una camisa nueva, pero ahora es para salvarte». Una lágrima cayó sobre la cerámica. «Mañana, aunque sea solo, iré a buscar ayuda», prometió, con una fe que superaba su miedo. Al amanecer, antes de que el gallo cantara, Mateo ya estaba de pie. Se vistió con su poncho de lana remendado, amarró un par de panes duros en su mochila de tela y se colgó el rosario al cuello. Se inclinó junto al catre y besó la frente del abuelo. «Voy a buscar ayuda, abuelito. Espérame», susurró con ternura. Salvador quiso responder, pero solo apretó débilmente la mano del niño. Mateo salió a la vereda polvorienta, con el corazón latiendo fuerte. El camino era largo, pedregoso y solitario, pero cada paso estaba lleno de determinación. «Dios me guiará», murmuraba, sintiendo que aunque caminara solo, el cielo lo acompañaba. La vereda serpenteaba entre laderas empinadas, y cada piedra parecía querer detener sus pasos. Mateo, con los pies descalzos y heridos, cargaba la mochila de tela sobre el hombro. Dentro llevaba pan duro, un puñito de maíz y su cochinito de barro envuelto en una manta. El pueblo más cercano estaba al otro lado del cerro, pero para llegar debía cruzar un puente de madera sobre un río helado. Al llegar, el puente crujió bajo sus pies y el sonido del agua rugiendo abajo lo hizo dudar. Apretó el rosario contra el pecho, cerró los ojos y cruzó, susurrando: «Si me escuchas, Dios, camina conmigo». Y el viento, de repente, pareció volverse más suave. Del otro lado del puente, el paisaje cambió. Más árboles, más sombras y un silencio extraño. Mateo caminó durante horas, con el sol filtrándose entre las ramas y el polvo pegándose a su piel sudorosa.
A veces se detenía para beber agua de una acequia, levantando la vista al cielo nublado. «¿Falta mucho, señor?», murmuraba. Cuando el hambre le apretó el estómago, sacó un pedazo de pan y lo partió en dos. «Uno para mí y uno para ti», dijo, dejando la mitad sobre una piedra como ofrenda. Era su manera de decirle a Dios que no estaba solo, aunque el camino se hiciera cada vez más largo y pesado. El sol ya se escondía detrás de los cerros cuando Mateo llegó a una encrucijada polvorienta. 3 caminos se abrían ante él, ninguno con señales ni huellas. «¿Y ahora? ¿Por dónde?», susurró, con los pies sangrando y el corazón temblando. Se sentó sobre una piedra, sacó su cochinito de barro y lo sostuvo entre las manos. «Te romperé solo si llegamos», le dijo como si hablara con un amigo. De pronto, una brisa cálida sopló desde el sendero de la izquierda. Mateo cerró los ojos y sintió un susurro en su interior. «Por aquí». Se levantó con una fuerza nueva y siguió ese camino sin dudar. El sendero se estrechó entre arbustos secos y piedras grandes. De pronto, bajo la sombra de un viejo algarrobo, Mateo vio a un hombre sentado. Era un anciano de cabello blanco y rostro curtido, con una manta celeste sobre los hombros y un bastón tallado entre las manos. Sus ojos brillaban con una paz extraña. Mateo se detuvo, desconfiado. El hombre lo miró y sonrió, como si ya lo conociera. «Hijito, ¿qué haces solo por aquí?», preguntó con voz suave. Mateo tragó saliva y respondió con un hilo de voz. «Mi abuelito está muy enfermo y vine a buscar ayuda». El anciano asintió en silencio, como si hubiera esperado esa respuesta desde siempre. «Ven, siéntate un momento», dijo el anciano, señalando una piedra junto a él. Mateo dudó, pero el cansancio lo vencía, así que se sentó. El hombre abrió su morral y sacó un pan envuelto en un paño y un cuenco con agua fresca. «Come, pequeño. Para seguir hay que tener fuerzas». Mateo tomó el pan con manos temblorosas y lo comió con lágrimas en los ojos. «¿Sabe usted dónde hay un médico?», preguntó con un hilo de esperanza. El anciano miró el horizonte y respondió: «Cuando el amor es tan fuerte como el tuyo, los caminos se abren». Luego extendió la mano y añadió: «Sígueme. Vamos a encontrar lo que buscas». Mateo caminaba junto al anciano, y aunque sus pies dolían y el viento frío lo golpeaba, algo en su corazón se volvía más ligero. No hablaban mucho, solo el bastón del hombre marcaba un compás sagrado contra la tierra. «¿Cómo se llama, señor?», preguntó el niño en voz baja. El anciano sonrió y respondió: «Los que ayudan en silencio no necesitan nombre, hijo». Mateo bajó la mirada, sintiendo una paz que no podía explicar. A cada paso, el cielo se tornaba más claro, como si el día quisiera acompañarlos. Sin saber por qué, Mateo confiaba plenamente en aquel hombre de la manta celeste. Tras una curva del sendero, entre los cerros, apareció a lo lejos una pequeña aldea. Sus casitas blancas parecían abrazadas por el silencio de la montaña, y en el centro se levantaba un edificio con una cruz pintada en la fachada. «Un centro de salud», exclamó Mateo con el corazón acelerado. Corrió cuesta abajo con todas sus fuerzas, mientras el anciano lo seguía con paso sereno. Al llegar, empujó la puerta de madera y gritó: «Por favor, ayuden a mi abuelito, está muy enfermo, tienen que salvarlo». Una enfermera de rostro cansado y voz suave salió al encuentro. «Tranquilo, hijo, cuéntame todo con calma». Mateo abrió su mochila y con manos temblorosas sacó el cochinito de barro. Lo colocó sobre la mesa con una determinación que conmovió a todos. «Esto es todo lo que tengo, pero por favor, ayúdenlo», dijo con lágrimas en los ojos. La enfermera lo miró en silencio, como si aquella fe inocente fuera un tesoro más valioso que cualquier dinero. Sin decir una palabra, llamó al médico del pueblo.
Prepara la ambulancia, niño. Vamos a tu casa. Mateo sonrió aliviado y se giró para buscar al anciano de la manta celeste, pero no estaba. Solo el viento entraba por la puerta, como si se lo hubiera llevado. ¿Y el señor que venía conmigo?, preguntó Mateo, buscando con la mirada. La enfermera frunció el ceño. ¿Señor? Hijo, entraste solo. Mateo se quedó inmóvil. Corrió hasta la puerta, pero afuera no había nadie, solo el eco del viento y el sendero vacío. Sintió un escalofrío, no de miedo, sino de asombro. Fue él, ¿verdad?, murmuró, apretando el rosario contra el pecho. Una paz cálida le envolvió, como si una presencia invisible le acariciara el alma. El médico salió con una mochila de urgencias y lo llamó. «Vamos, pequeño, muéstranos el camino». Mateo asintió con una fe que ya no temía nada. La ambulancia era vieja y chirriaba mientras avanzaba por el camino pedregoso, pero para Mateo era como un rayo de esperanza. Sentado en el asiento trasero, miraba por la ventana y repetía en silencio: «Llega a tiempo, señor, por favor». Cuando llegaron a la casita de adobe, el sol se escondía tras las montañas. El abuelo Salvador seguía en su catre, pálido, con la respiración débil. El médico bajó corriendo, lo revisó con rapidez y aplicó una inyección. «Está muy débil, pero llegamos justo a tiempo», dijo. Mateo tomó la mano del abuelo y susurró con una sonrisa temblorosa: «Te lo prometí, abuelito, Dios nos escuchó». Esa noche, Mateo no se apartó ni un segundo del lado de su abuelo. Con un pañito húmedo, le refrescaba la frente y le humedecía los labios con agua tibia. Cada respiración de Salvador era un suspiro de esperanza. El médico, antes de marcharse, dijo: «Con reposo y estas medicinas se pondrá mejor». Pero Mateo sabía que no eran solo las medicinas. Miró el cochinito roto en la mesa y murmuró: «No era para comprarme nada, era para salvarte». Afuera, el viento golpeaba las paredes de adobe, pero en el corazón del niño, una paz nueva crecía, como una llama imposible de apagar. Al amanecer, los primeros rayos del sol se filtraron por la ventana rota y tocaron el rostro del abuelo. Salvador abrió los ojos, nublados pero vivos. «Mateo», susurró con una voz débil. El niño corrió a abrazarlo con lágrimas de alegría. «Aquí estoy, abuelito. Todo va a estar bien». El anciano acarició el cabello de su nieto y una lágrima rodó por su mejilla. Soñé que caminabas solo y un ángel te seguía». Mateo sonrió, con el corazón latiendo fuerte. «No fue un sueño, abuelito. Él me encontró». Y en ese silencio lleno de gratitud, ambos supieron que el milagro había comenzado. Los días siguientes fueron un regalo silencioso. Salvador recuperaba poco a poco el color en las mejillas y Mateo lo ayudaba a sentarse en el catre. Le leía un librito viejo de oraciones y mantenía la casa más limpia que nunca. En un rincón puso una flor silvestre dentro de una botella de vidrio. «Para que la casa huela a esperanza», decía. Cada noche encendía una vela frente a la imagen de la Virgen, cerraba los ojos y susurraba: «Gracias por no soltarme la mano». Porque cuando se camina con fe, la gratitud se convierte en oración viva. Una mañana, mientras Mateo barría el patio de tierra, doña Eusebia llegó con una ollita cubierta por un paño. «Te traje un caldito. Escuché que tu abuelito está mejor». El niño la miró sorprendido, sin saber cómo agradecer. Dentro de la casa, el aroma del caldo llenó el aire con ternura. Salvador lo probó, cerró los ojos y murmuró: «Sabe a infancia». Mateo se rió curioso. «¿Qué quieres decir, abuelito?». El anciano sonrió con voz suave: «A cuando tu mamá era pequeña y yo hacía lo mismo por ella».
En ese instante, un silencio sagrado los abrazó, como si el cielo confirmara que todo empezaba a sanar. Esa tarde, Mateo salió con una canastita vacía para buscar hierbas en el campo. El cielo estaba cubierto de nubes densas y el viento soplaba con una fuerza inquietante. Al llegar a la quebrada, se detuvo. A lo lejos, sobre una piedra, una silueta conocida se mecía con el viento, la manta celeste del anciano. «¡Señor!», llamó Mateo, pero la figura no respondió. Dio unos pasos, con el corazón latiendo rápido, y de pronto ya no estaba. No había huellas ni rastro, solo el murmullo del viento. Mateo cerró los ojos y sonrió. «Gracias por seguir cuidándonos», susurró, sintiendo una paz inmensa. Salvador ya podía caminar hasta la puerta con la ayuda de su bastón. Se sentaba en una silla de madera, mirando los cerros con ojos tranquilos. Mateo se ponía a su lado, con el poncho sobre los hombros y los pies descalzos, tocando la tierra húmeda. «¿Sabes algo, abuelito?», dijo el niño una tarde con voz decidida. «Yo también quiero ayudar a otros, como él me ayudó a mí». Salvador lo miró con ternura infinita. «Y lo harás, hijo, porque tu corazón ya aprendió a ver con compasión». En ese momento, un rayo de sol rompió las nubes, iluminando la casita como una bendición. Con el pasar de los días, algo hermoso comenzó a suceder. Los vecinos, antes indiferentes, empezaron a acercarse con pequeños gestos. Un pan recién horneado, un tarro de miel, una palabra de aliento. Mateo, con su sonrisa limpia, recibía todo con humildad. «Diosito, estás tocando corazones», pensaba cada vez que alguien cruzaba la puerta. Salvador, sentado junto al fogón, lo miraba con orgullo y decía: «Parece que tu fe encendió más de una vela en este pueblo». Y era verdad. Lo que nació en silencio, una oración sin palabras, un camino con pies heridos, ahora se convertía en luz compartida. Un día, llegó al pueblo un joven voluntario de una organización que visitaba comunidades apartadas. Al escuchar la historia del niño que cruzó cerros para salvar a su abuelo, pidió conocerlo. Cuando vio a Mateo, lo reconoció de inmediato. «¿Tú eres el de la cruz en el cuello y el cochinito roto?». El niño asintió tímidamente. El hombre se arrodilló frente a él y dijo: «Gracias, me hiciste recordar lo que es la fe verdadera». Luego ofreció ayuda, medicinas, alimentos y una invitación para contar su historia en los pueblos vecinos. Mateo miró a su abuelo buscando su aprobación. Salvador sonrió con orgullo. «Ve, hijo, el mundo necesita tu luz». La noticia corrió rápido. El niño de la montaña vendrá a hablar de su fe. En cada escuela a la que llegaban, Mateo compartía su historia con voz suave pero firme. No usaba adornos ni buscaba impresionar. Solo contaba lo que había vivido: el miedo, el camino solitario, el hombre de la manta celeste y el milagro que Dios obró en su casa de adobe. Los niños lo escuchaban en silencio, algunos con lágrimas, otros con sonrisas tímidas. Si tú también amas a alguien, ora por él. Dios escucha a los que aman con el alma, decía Mateo, dejando una semilla de fe en cada corazón. En una de esas visitas, una niña de trenzas, desordenadas y mirada triste, se le acercó. «¿Crees que Dios también me ve a mí?», preguntó con voz temblorosa. Mateo le tomó las manos con ternura y respondió: «Yo no sabía rezar, pero Él me vio igual. A ti también te ve». Aquellas palabras encendieron algo en el pecho de la niña, que rompió en llanto y lo abrazó. En cada pueblo, en cada rincón olvidado, Mateo dejaba un pedacito de esperanza. Al regresar, Salvador le preguntaba: «¿Y hoy, a cuántos tocaste?». Mateo sonreía: «No sé, abuelito, pero uno ya basta para que todo valga la pena».
Con el tiempo, la historia de Mateo se difundió más allá de lo que imaginaban. Un periodista local, al escuchar sobre el niño que caminó solo por los cerros, subió hasta la casita de adobe para entrevistarlo. «¿Qué sentiste al estar tan lejos de casa?», preguntó con curiosidad. Mateo pensó un momento y, mirando la vela encendida junto al rosario, respondió: «Sentí miedo, pero más fuerte que el miedo, sentí que no estaba solo. Sentí que alguien me guiaba». El periodista, conmovido, no dijo más. Supo que esas palabras no eran solo un relato, eran fe viva. Meses después, toda la comunidad se reunió frente a la pequeña iglesia del pueblo. Querían agradecer públicamente al niño que con su fe había tocado tantos corazones. El sacerdote lo llamó al frente y dijo con voz emocionada: «Este niño no solo salvó a su abuelo, nos devolvió la fe a todos». La gente aplaudió de pie, algunos con lágrimas. Mateo, con su poncho limpio y el rosario brillando, al sol bajó la cabeza con humildad. «No hice nada solo, Dios caminó conmigo», dijo en voz baja. Y justo entonces, una ráfaga de viento acarició su rostro como una respuesta del cielo. Esa noche, al regresar a casa, Mateo se sentó junto a la puerta con su abuelo. El cielo estaba cubierto de estrellas y el silencio de la montaña parecía un abrazo. Salvador lo miró con ternura y dijo: «Hijo, cuando me enfermé, pensé que era el final, pero tú me devolviste el comienzo». Mateo apoyó su cabeza en su hombro y susurró: «Fue Dios, abuelito, yo solo caminé». Ambos quedaron callados, escuchando el murmullo del viento entre los árboles. En ese instante entendieron que todo lo vivido, el dolor, la esperanza, el milagro, había sido un propósito mayor. Con los años, la casita de adobe se convirtió en un símbolo para la región. Niños de otros pueblos llegaban para ver la vela encendida y el rosario de Mateo, que colgaba como un recuerdo vivo de aquel día. Mateo creció, pero jamás dejó de contar la historia del ángel de la manta celeste. «Dios escucha incluso el silencio de un niño», decía con una sonrisa. Y si tú también crees que los milagros existen, deja tu comentario y cuéntame de dónde nos ves. Aquí oramos por cada persona que nos acompaña, porque tu fe también merece ser escuchada.